De igual modo, en el combate de males internacionales como el narcotráfico, hemos exigido. La mañana del 5 de diciembre del 96, la policía del entonces Distrito Federal se presentó en el callejón Donato Guerra debido a que los vecinos habían reportado un auto abandonado en el estacionamiento de una tintorería, el cual tenía las puertas entreabiertas. Al sitio se presentaron algunos policías quienes se dieron a la tarea de inspeccionar la situación y en ese momento, todavía sin imaginar la brutalidad detrás de lo que al parecer se trataba de un simple auto robado y después abandonado. En el video de hoy te voy a contar el crimen de la familia Valderas, algo que sucedió en la Ciudad de México. Lograron determinar que el vehículo, un Mustang rojo, pertenecía a un hombre que respondía al nombre de Fernando Valderas, con domicilio en el número 360 de la calle Crestón, esto en la colonia Jardines del Pedregal. Así pues, luego de cerciorarse de que no contaba con reporte de robo, fueron a la casa del señor Valderas para notificarle que debía mover su vehículo. Algunas patrullas se estacionaron frente a la residencia de la familia Valderas y al principio solo un elemento se encargó de acercarse a llamar a la puerta. Esto para esperar dialogar con el dueño del coche para así dar por terminada la tarea. Sin embargo, cuando notó que algo no parecía normal, en cuanto a que las puertas no estaban bien cerradas, llamó a sus compañeros, quienes se acercaron a observar con detenimiento a través de una grieta que había. Sin embargo, no alcanzaron a notar nada, pero ese sexto sentido que tiene un policía los puso en alerta. Llamaron con sus voces y tocaron con fuerza la puerta. También tocaron el interfón, porque las casas de esta zona cuentan con una gran extensión de terreno. Sus construcciones son amplias, por la cual la mayoría de estas casas cuentan con ayuda como choferes o sirvientas. Pero nadie respondía, toda vez que los elementos sospechosos se iban acumulando. Un auto abandonado misteriosamente, la puerta principal de la mansión entreabierta y que nadie contestaba los llamados y había un silencio algo terrorífico. Al ingresar en la casa, lo primero que percibieron los agentes fue ese fuerte olor a muerto, la sangre derramada y los rastros de una batalla o de una masacre. Casi podían escuchar lamentos y gritos de terror como si estos hubieran esperado a que alguien llegara para manifestarse. Y así poco a poco se fue descubriendo esta escena sangrienta. En las diferentes habitaciones, los cuerpos de 6 personas fueron descubiertos y a todos les habían quitado la vida tétricamente sin escrúpulos, como si por dentro el agresor no sintiera el más mínimo arrepentimiento. Los primeros en ser encontrados fueron los cuerpos del matrimonio, Fernando Valderas Sánchez y Yolanda Figueroa, 2 personajes cuya historia es aún más turbulenta y sórdida de lo que ya el crimen era. Luego los cuerpos de Patricia Line, Paul Farid y Fernando Carlos, de 18, 13 y 8 años. Fueron encontrados cada uno en su habitación, completamente bañados en sangre, y como si al final de este infame crimen los perpetradores hubieran sentido un pequeño remordimiento, intentaron cubrirlos con algunos cobertores, pero todo resultó añadir más misterio al caso. Eran 2 grandes interrogantes: el por qué y quién pudo haber hecho esto. La incertidumbre creció cuando uno de los 6 cuerpos le detectaron signos vitales. Se trataba del chofer de la familia, que tenía la cabeza completamente deshecha como si lo hubieran molido a palos, pero aún estaba consciente. Y antes de perder el conocimiento, indicó el nombre de un familiar de la familia Valderas que supuestamente podría haber sido el responsable, ya que tenía viejas rencillas con Fernando Valderas Sánchez. Una cuestión trascendió a primera vista para los investigadores y fue que todos los cuerpos presentaban en la cabeza una herida que parecía ser la de un disparo tipo tiro de gracia a manera de ejecución. Cuando los vecinos se enteraron y rindieron sus primeras declaraciones,
aseguraron que había sido el martes 4 de diciembre cuando escucharon ruidos extraños provenientes de la casa de la familia Valderas, pero que no le dieron mucha importancia ya que el ruido cesó pronto y ellos olvidaron pronto el asunto. El crimen tomó un rumbo misterioso y se relacionó con actividades ilícitas y con el narcotráfico, pero en realidad detrás de las paredes de la mansión ocurría una historia turbulenta cuyo trasfondo era aún más mórbido. Al realizar las primeras diligencias, los agentes investigadores se plantearon la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con una venganza entre capos con actividades ilícitas, ya que Fernando Valderas, que había sido coordinador de asesores de la Policía Judicial del Distrito Federal, contaba con antecedentes penales por robo, extorsión, privación de la libertad, entre otros cargos. Por su parte, del otro lado, su esposa Yolanda Figueroa había publicado un libro que abordaba aspectos del capo Juan García Ábrego, quien había sido capturado hacía un par de meses, y a decir de algunas personas expertas en estos temas, el texto de su autoría no estaba documentado con precisión y más bien Yolanda había contado datos sin ninguna validez, casi como de manera de chisme, lo cual le podría haber valido el enojo del capo. En cualquiera de las dos líneas, la venganza era la más sólida de las posibilidades. La historia de la familia Valderas Figueroa era bastante peculiar. Amasaron una inmensa fortuna en un tiempo muy corto, pero era de llamar la atención que el modo de adquirirla no acordaba con sus actividades laborales. Entre sus posesiones se encontraba la lujosa residencia en Jardines del Pedregal. Además, no hacía mucho tiempo que habían fundado una revista titulada Cuarto Poder, cuya sede se ubicaba en Copa de Oro en Ciudad Jardín, y asimismo contaba con una caballeriza en el Ajusco y un taller que presumiblemente comerciaba con autos ilegales. Fernando en varias ocasiones fue requerido por las autoridades mediante orden de aprehensión, pues se le acusó de extorsionar a agentes judiciales y comandantes. Además, a través de su revista se convirtió en artífice de la infame lista de narcoperiodistas, supuestamente inventada contra sus oponentes para ingresar a las filas de la PGR. Todos estos elementos y estas tranzas hacían pensar hasta el mejor y más experimentado agente investigador que la respuesta se encontraba detrás de estos hechos. No había que buscarle tres pies al gato, simplemente seguir la línea que se presentaba ante ellos. Era lo que los investigadores pensaban. Sin embargo, había algo que no encajaba en todo el caso, que deshacía todas las conjeturas respecto al hecho evidente del agresor contra la familia debido a sus actividades, el por qué habían dejado a una persona con vida. A todos los integrantes de la familia les habían dado el golpe de gracia en la cabeza con un objeto que se incrustó dentro, acabando con sus vidas de manera instantánea. Pero la pregunta era, ¿por qué al chofer no le habían aplicado el mismo remedio contra la vida? En tanto las investigaciones continuaban, también las autoridades esperaban que el sobreviviente despertara para que diera luz sobre el caso y solo de ese modo poder llegar a la conclusión y obtener justicia. Así que finalmente, luego de permanecer en el hospital por 19 días, esto en terapia intensiva, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Alejandro Pérez de la Rosa, quien presentaba traumatismo craneoencefálico, no estaba en coma como habían referido inicialmente en las declaraciones de los investigadores, sino que solamente lo mantenían fuertemente sedado. El chofer de la familia confesó, pero su relato estaba lleno de sexo, violencia, abuso, venganza y sobre todo mucha violencia. Aceptó haberles quitado la vida solamente a algunos miembros de la familia, pero no a todos. Asimismo, indicó que el quíntuple homicidio lo realizó en complicidad con el jardinero Martín Hernández y su esposa Josefina Hernández, ya que Fernando Valderas había abusado de Josefina y luego había intentado abusar de María, la pareja de Alejandro. De acuerdo con De la Rosa, Fernando Valderas se convirtió en un monstruo luego del éxito del libro de su esposa, y meses después de la publicación, Valderas comenzó a abusar de la mujer que ayudaba con las labores domésticas, la esposa del jardinero.
así como también había intentado abusar de la concubina del chofer, de la esposa del chofer, en la misma mansión donde vivía con la familia. Despiadado y cruel, Valderas se sentía realmente poderoso debido a que en varias ocasiones había sido requerido por la justicia mediante orden de aprehensión, pero en ninguna lo habían detenido, siempre salía impune, ya fuera por abusos, secuestros o extorsión. Parecía tener un vínculo oscuro y secreto con las mismas autoridades que se mostraban endebles para detener a este monstruo. Pero como dicen, el que a hierro mata, a hierro muere, y parecía que a este hombre le había llegado el karma. Por tal motivo, desesperados, el jardinero y el chofer, así como Josefina, decidieron terminar con la pareja, porque según De la Rosa, la esposa de Fernando sabía todo lo que ocurría en su casa, pero nunca dijo nada. Al parecer, 3 días antes de perpetrar los crímenes, habían tomado la decisión de quitarle la vida al jefe de la familia y a la esposa. Sin embargo, pronto cambiaron de opinión, porque si dejaban vivos a los hijos, estos podrían poner en sobreaviso a las autoridades, por lo cual tenían que acabar con todos y no dejar cabos sueltos. Tomaron la peor decisión. Sin embargo, pronto también la codicia se presentó ante estos criminales, ya que luego de acabar con la vida de la familia entera, los hombres discutieron, pues no estaban de acuerdo en la repartición del dinero y las joyas que habían decidido robar, y así pues Martín y Josefina atacaron a su cómplice Alejandro y lo dieron por muerto, dejándolo gravemente herido y desangrándose. Tiempo después, el lunes 23 de diciembre del 96, la Procuraduría informó a los medios que durante la madrugada Alejandro Pérez de la Rosa había sido trasladado del hospital a la escena del crimen para que relatara cómo habían ocurrido los hechos al mismo tiempo que rindiera sus declaraciones. De acuerdo con lo que dijo el subprocurador, se estableció finalmente que Fernando intentó abusar de la concubina de Alejandro Pérez de la Rosa y que previamente había logrado abusar de Josefina, esposa del jardinero. Este sería el móvil del crimen. Por este acto, los 3 empleados decidieron quitarle la vida a la familia entera. En relación con los hechos, el director de la Policía Judicial, Luis Roberto Gutiérrez Flores, estableció que al momento en que los implicados agredieron a Fernando Valderas, este se encontraba en la habitación principal y miraba la película de Robin Hood, puesto que había discutido con su esposa, quien se había ido a recostar a un sillón de la sala. Sin embargo, cuando la esposa escuchó ruidos extraños que venían de la alcoba principal, que eran provocados por los golpes con el cincel con el cual luego le dieron muerte, decidió subir y en ese momento también fue sorprendida por los agresores. Luego de descargar su furia contra Fernando Valderas, la ira y la sed de venganza crecieron y Yolanda recibió 12 golpes secos, fuertes y contundentes en la cabeza con una varilla. Poseído por la maldad y cegados por la ira, Alejandro Pérez se dirigió a la recámara de Patricia Line, llamó a la puerta con toda normalidad, ni siquiera intentó entrar por la fuerza ni abusar de la joven, así que Patricia se incorporó de la cama y abrió, mientras que parecía molesta y al ver al chofer le dio una bofetada por importuno. Con los ojos encendidos por la rabia y con el arma en la mano, Alejandro Pérez le dio también 12 contundentes golpes en la cabeza. De acuerdo con él, en ese momento se detuvo y le dio el arma a Martín, y Martín se dirigió a la habitación de Paul Farid y sin demora lo golpeó en 4 ocasiones en la cabeza, pero además le provocó una herida con un cuchillo, así que al final ya solo quedaba vivo Fernando Carlos, a quien le dieron 8 golpes mortales. Cuando estos hombres saciaron su sed de venganza, los agresores reunieron objetos de valor, así como dinero, joyas y ropa, pero en ese momento la historia cobró un giro inesperado. Todos querían la mayor parte del robo de los objetos, pero solo uno sería el que la tendría. Entonces se produjo un pleito entre criminales y en ese momento Martín decidió quitarle la vida a su cómplice, ya que la evidencia lo señalaría, pues no había utilizado guantes como él ni había cubierto sus zapatos con calcetines, esto para cubrir sus huellas. Así que tras golpearlo también en la cabeza, se dio a la fuga junto con los otros empleados.
De la Rosa, luego de pasar 19 días en recuperación y tras declarar en torno al caso y presentarse en el lugar de los hechos para la reconstrucción de estos, finalmente se estableció que De la Rosa era uno de los culpables, así como los otros empleados quienes decidieron darse a la fuga. Cuando fue presentado ante los medios, Pérez de la Rosa reconoció haber atacado a Fernando porque quiso abusar de su mujer y aceptó haberle quitado la vida a Yolanda y a Patricia, porque esta última, según sus palabras, era muy payasa. Alejandro Pérez de la Rosa fue enviado al reclusorio una vez que fue dado de alta del hospital y posteriormente se le dictó una sentencia de 150 años de prisión, aunque la pena máxima establecida por la ley en ese entonces era de unos 50 años. Por otro lado, sus cómplices, el chofer Martín Hernández y la mujer Josefina Hernández, aún siguen prófugos, pero la policía mexicana los busca en su estado natal de Veracruz. Finalmente, esto ya como mi opinión, si el gobierno, si las leyes hubieran actuado como supuestamente deben actuar y hubieran detenido a Fernando por todas las tranzas que había cometido entre abusos y violencia, muy probablemente este crimen no hubiera sucedido y los empleados que trabajaban en la casa no hubieran tomado esta decisión tan drástica de acabar con la vida de toda la familia, porque hay que recordar que esto lo hicieron como venganza, de la cual no estoy de acuerdo, pero ya mucha gente en un momento de desesperación recurre a este tipo de actos. Así que en mi opinión, gran parte de la culpa la tiene el gobierno por nunca actuar contra Fernando, que seguramente allí había mucho dinero de por medio. Pero bueno, esta es mi opinión, ahora estaría bien escuchar la tuya. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Si me estás viendo en YouTube, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y no olvides seguirme en mi nuevo canal secundario de YouTube como ¿Sabías qué? By Pepe Misterio, y en mi TikTok, Pepe Misterio MX. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.